Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad en este año 2026. Hoy vamos a platicar con Arkel Benítez Mendizábal, que él es un abogado, es un doctor en ciencias políticas y sociología. Ha sido o fue viceministro de Gobernación, ha sido un funcionario internacional, un consultor pues, integral o global, le podríamos llamar. Estamos abordándolo hoy a él por lo que aconteció el fin de semana pasado, que hubieron 3 temas que están ahorita como en boga en el área de la seguridad pública y que no deben de pasar por alto tanto la población como el gobierno y las instancias organizadas de la sociedad. Mi distinguido doctor, gracias por estar aquí con nosotros en Factor Seguridad. Un gusto. Hoy vamos a hablar de 3 grandes temas, lo vamos a dividir en 3 segmentos. Uno va a ser el tema de los motines, que es el sistema penitenciario, la cenicienta de todo el sistema de justicia o del ecosistema de la justicia y la seguridad. Después vamos a hablar acerca de la fragilidad que tiene nuestra Policía Nacional Civil, que aunque se le meta plata y capacitaciones y otras cosas más, aún se ve rebasada en algunos puntos por el crimen organizado y la delincuencia común, y no digamos el crimen organizado transnacional, y la falta del control territorial del país. Guatemala es bien complejo a nivel de campo, de territorio, entonces cada municipio, cada departamento tiene su forma de operar, su cosmovisión, entonces es complicado. El tercer punto que vamos a abordar pues, es el estado de sitio, estos 30 días que vamos a ver cómo opera nuestro querido Ejecutivo, los efectos y las consecuencias de esto. Vos como abogado pues, y que has estado en otras latitudes del mundo, creo que puedes hacernos un buen análisis de estas medidas en algún punto para algunos grupos represivas, para otras como la única salida que tiene el Ejecutivo para poder diezmar un poco al crimen organizado, que el crimen organizado no descansa. Claro. Y debemos de estar claros que para abordar los temas de seguridad no debemos ser reactivos o solo apagafuegos, no debemos ser reactivos, sino debemos ser sistémicos. Tiene que haber una planificación, un sistema integral y que donde todos participen para que esta cosa pues claro, medio se mantenga. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros nuevamente. El primer punto que vamos a hablar es sobre el tema del sistema penitenciario. Vos estuviste ya en Gobernación, lo hablábamos fuera de cámara, que digamos, no es lo mismo el crimen de la época cuando vos estuviste al crimen que está ahorita, y definitivamente claro, el sistema penitenciario no es el mismo que el de ahora. ¿Qué factores estructurales encontrás que explican la recurrencia de motines? Yo nunca había, mira, te voy a poner un ejemplo, y antes de que me respondas. Yo la última vez que vi motines sincronizados fue cuando se perdió el sur, entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18 en los penales, que antes se llamaban ellos cholos, y digamos, convivían adentro de los penales. Pero en eso hubo una ruptura y cada quien agarró su camino. Contame, ¿qué pensás vos de cómo está el sistema, digamos, de tu experiencia antes, lo que has vivido durante tu tiempo como consultor y lo que ves ahora? Bueno, primero agradecido por este espacio, Luis, ¿verdad? Siempre un placer poder compartir con tu persona y con tus televidentes y tu audiencia. Creo que primero hay que enfocarnos en esas causas estructurales que hoy están presentes y que siguen, digamos, vigentes desde hace muchos años en la problemática del sistema penitenciario. Y yo creo que se resumen al tema económico, al tema de la corrupción, al tema de la falta de capacitación, al tema de la desatención y a un incumplimiento repartido en irresponsabilidades de muchos sectores. Por ejemplo, y empiezo de atrás para adelante, ese incumplimiento lo esa en una primera pregunta que nos surge a nosotros los juristas y quienes hemos estado, digamos, en esa visión de los eslabones de la cadena de justicia es ¿dónde están los jueces de ejecución? Porque el juez de ejecución hoy está plagado de expedientes, haciendo audiencias maratónicas, empiezan a las 8 de la mañana a hacer audiencias, ¿verdad?, de distinto tipo, ¿verdad?, atendiendo a los abogados para ver incidentes de libertades, de recuperación de libertad, bueno, una serie de cuestiones, pero lo que menos hacen, Luis, es ir a verificar en el terreno, que es una función del sistema de justicia, cómo está cumpliéndose, digamos, todo el régimen penitenciario.
Entonces, si no tenés ese control jurisdiccional, pues ahí hay muchos elementos que se quedan a la buena de Dios, digamos, de la guardia penitenciaria. Y con la guardia penitenciaria me voy al factor económico, al factor de la falta de capacitación. Hoy seguimos teniendo el mismo problema de la ausencia de una capacitación a nuestros guardias penitenciarios. Entran sin ningún tipo de adiestramiento, ¿verdad? Una mínima inducción a un tema que es sumamente complejo, porque estamos hablando de que hay diversos niveles de gradualidad de criminales, de perfilación criminal, en donde requieren unas habilidades y unas destrezas específicas del guardia penitenciario, que está mal pagado, que está mal alimentado, y luego viene el factor económico de ese mismo salario que ellos tienen, que es un salario mínimo, que es de risa. Entonces, en esa falta de control, digamos, estructural, es imposible que al día de hoy no tenga el sistema penitenciario un censo. No se sabe cuántos presos realmente están. Hubo una fuga reciente, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con este tema, que me imagino que lo vamos a abordar más adelante, y pues se decía que de otras cárceles, de otras prisiones también había habido fuga, y cuando se preguntaba cuántos se habían podido fugar, es que no saben porque ni siquiera sabían cuántos habían previamente. Claro. Entonces, ante esa situación, realmente creo yo que ahí está el punto medular. Hay marcos normativos, pero lamentablemente no están instaladas las capacidades para cumplir con esos marcos normativos. Entonces, esto lo que genera es que haya cada cierto tiempo como un volcán, ¿verdad? Hay una erupción, ¿verdad? Claro. Ante la falta de el tratamiento adecuado de los presos, la desesperación que ellos puedan llegar a tener. Ya entraremos más adelante a ver si es justo o es injusto el tema de cómo vivan, pero lo cierto es que el Estado se ha comprometido hoy a darles comida, a darles un mínimo de infraestructura penitenciaria, y eso lógicamente hace que también el ánimo en ellos pues rebalse y se generen algunas legítimas demandas en algunos casos, ¿verdad? En otros ya vemos que también es imposible que darle comida de los restaurantes que el nene quiere, ¿verdad? Llevarle su televisión, su aire acondicionado, su cama king size y todas las... Eso ya es un tema que sobrepasa el tema de corrupción y que nos coloca prácticamente en un tema de quién es el que manda y quién tiene el control en el modelo penitenciario, ¿verdad? No, y fíjate que para complementar lo que me decís, en esas tres áreas, la ley del régimen del sistema penitenciario, si no me equivoco, fue generada en el 2006, bajo el concepto o bajo la situación de la toma de Pavón. No había una ley y hubo una serie de fugados y hubo una fuerza de tarea que los capturó, otros no los capturó, bueno, eso es otro tema. Pero se generó esto me acuerdo que era el doctor Yamatei, si no me equivoco, era el director del sistema penitenciario, formularon esta ley con su reglamento, que ahorita, hasta el día de hoy, para mí parece que ya está rebasada, que ya está obsoleta. No es lo mismo haber generado una ley y un reglamento con un sistema penitenciario de 6,000 privados o 10,000 privados de libertad en el 2006, a tener ahorita 26,000 en el 2025. Entonces, ese es un primer tema. Tenemos una ley que está desfasada y un reglamento que está desfasado. Yo recuerdo que en uno de los artículos de dicha ley dice que el privado de libertad no puede tener más de 300 o 500 quetzales, pero vos ves ahí que hay gente que maneja, le encontraron a unos 193,000 quetzales y dijo que era producto del trabajo, ¿verdad? Claro. Allá a lo interno. Entonces, ese es un primer punto. Después vos hablabas acerca del tema del guardia penitenciario. El guardia penitenciario, pues yo he tenido ya no diría la dicha, sino tuve la situación de conocer cómo es que vive el sistema, cómo es que funciona el sistema penitenciario desde adentro y afuera. Y el guardia penitenciario, como vos decís, es uno de los salarios más bajos de toda la cadena del sistema de seguridad o de justicia. Son ellos los que administran al recluso, tantos condenados como en prisión preventiva. Claro. Y lo que vos decís, por ejemplo, de los jueces de ejecución, por ahí tenía un dato que hay entre 4,000 a 4,500 personas que ya cumplieron y que siguen metidas en el sistema. Claro. Pero los jueces de ejecución y los equipos multidisciplinarios del sistema penitenciario, que deberían de ser los que digan, bueno, este ya cumplió, ya vimos que no tiene otros procesos, ya pagó sus multas. Los jueces de ejecución deberían de una vez empezar a limpiar, claro, el desfogue que tendría el sistema. No sería lo suficiente, pero ya sería algo. Claro. El tema de la guardia penitenciaria, todos tienen un mismo rango, lo que vos decís.
todos son guardias, no hay una jerarquización. Correcto. Y nadie le ha querido entrar a eso. Claro. Digamos, se hacen capacitaciones, se les mete que es un sistema penitenciario, derechos humanos, control de motines, bueno, como que se les olvidó ahora cómo está eso, porque ya vieron que en un ratito les quemaron una cárcel que costó no sé cuántos millones, que más que todo fue algo maquillado. Sí. Entonces, el no fortalecer la cadena de profesionalización y modernización del recurso humano afecta mucho. Claro. El salario también, digamos, cuando vos haces las economías son, ¿cómo se dice? El crimen organizado que está dentro de los penales supera a la economía institucional. Totalmente, así ¿ya? es. Entonces, ahí van esos dos factores que vos mencionaste. Además, la infraestructura penitenciaria data de los 60, 70 y que los mismos reos las han ido modificando a su antojo, ¿verdad? Claro. Y hemos visto penales de diferentes categorías, desde preventivos, granjas, centros de máxima seguridad, modificados en su infraestructura. Claro. ¿Cuándo se ha visto eso? Sí. Y digamos, como yo le digo a alguien, las armas, los teléfonos, las drogas, el licor y esa infraestructura no les salieron patitas y entraron caminando. No, pues, Alguien claro, lo entró. Totalmente. ¿Ya? Entonces, pero es eso. Le damos la falta de dignificación también del mismo guardia y el poder que tiene, digamos, el crimen sobre la autoridad, ¿verdad? Sí. Entonces, también lo que vos decías, no es lo mismo tratar, digamos, bueno, hablaste del censo. El censo, dicen que va en 80%. Ojalá no hayan metido a los que se fugaron también, ¿no? Vos? Ese sería un chiste. Sí. Pero bueno, también es lógico. No puedes poner a un guardia a cuidar a un marero o un pandillero, Sí. a un narcotraficante, a un asaltabancos, a un violador, a un ratero cristalero que roba carros, ¿verdad? O sea, Claro. todo tiene su forma de tratarse. Así es. Pero bueno, continuemos ahí con el tema. Desde un punto de criminología criminología más que todo, esa sobrepoblación, ¿cómo impacta tanto en la gobernanza interna, o sea, en la paz de los penales, y cómo eso impacta también en el control de la seguridad afuera, o sea, en la ciudad, o sea, allá en el territorio? Vos que estuviste metido en gobernación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿O qué deberíamos de hacer en ese sistema? Fíjate que yo siempre en la parte criminológica a mí me gusta citar, y lo hacía con mis alumnos también, en la cátedra, a un criminólogo italiano que se llamaba Alfredo Nicéforo. Y él decía que el crimen era una especie de energía social que evolucionaba, ¿verdad? Y que entonces, digamos, todas las personas en la sociedad, en el concurso, digamos, del día a día de la sociedad, pues iban evolucionando, y que él pronosticaba que el crimen en un futuro iba a dejar de ser un crimen de barbarie para convertirse en actitudes más sofisticadas. Él creía en la evolución, como pues muchos tratadistas de aquella época se tenían fe en la ciencia y creían que las sociedades iban a cambiar. Pero en alguna parte él tuvo razón, porque el crimen sí evolucionó a algunas sofisticaciones que hoy nos trae la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Lo hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Hay muchos ataques cibernéticos y una serie de situaciones, robos de identidad. En la pandemia proliferaron este tipo de situaciones, también estafas electrónicas y ese tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que la barbarie sigue ahí. Se recrudeció al punto que hemos tenido que, a nivel Estado, a nivel de congresistas, catalogar, meter en el catálogo de terroristas a las pandillas, que no tenían ese etiquetado hace algunos años. Eso es reciente. Entonces, como bien lo hablábamos, nosotros pues debemos de adoptar una serie de medidas, Luis, que vayan encaminadas a comprender que estamos ante un cambio de paradigma y un cambio de fenómeno criminal. Yo lo ponía de ejemplo hace unos días, cuando hablábamos con algunos colegas, y yo les decía, miren, el 11S en Estados Unidos, en Nueva York, el ataque a las Torres Gemelas, cambió para siempre y por completo la manera de resguardarse, de generar seguridad, protocolos de actuación. Correcto. Te recordarás que se emitieron unas leyes que veíamos que eran súper drásticas, ¿verdad? Protocolos de actuación policial muy severos. Incluso eso afectó hasta la misma economía, ¿verdad? El tema de la gobernanza estratégica desde el punto de vista económico. Yo siempre pongo un ejemplo, no vamos a decir la marca, ¿verdad? Pero era una marca muy famosa que te vendían navajas en todos los aeropuertos, ¿verdad? De Suiza. Y eso era su negocio.
Ellos tuvieron que reinventarse. Entonces hoy ves que tienen pachones, mochilas, llaveros, de todo. Menos eso ahí. Menos eso ahí, precisamente. Entonces estamos hablando de que la ciudadanía tiene que recibir primero algunos lineamientos del Estado de cómo poder entender y comprender este fenómeno. Estamos ante un estado de sitio inédito. Inédito no porque no haya habido antes, claro que han habido antes estados de sitio, pero no para abordar un fenómeno criminal como el que hoy estamos vislumbrando, ¿verdad? Nuestros papás y algunos de nosotros incluso a lo lejos nos recordamos por edades, digamos, el tema de lo que fue el conflicto armado interno y lo que esto generaba, digamos, en términos de ataques a algunas estaciones y combates que se escuchaban por ahí, incluso a nivel urbano también existieron. Pero esto de que haya una estructura que le responde al Estado con matar policías, eso no lo habíamos visto, digamos, en términos pandilleriles. Nosotros tuvimos un mal sabor de boca y fue muy doloroso para nosotros en la administración, pero aquí tenemos que ser serios, ¿verdad? Y esto, hay cosas del pasado que no se pueden esconder. Yo recuerdo una mañana que nos sorprende a nosotros Salcajá, un comando armado que irrumpe y mata 9 policías. En Salcajá, que era uno de los municipios menos violentos de América Latina, ¿verdad? En Quetzaltenango. Pero eso obedecía a un fenómeno de narcotráfico. De hecho, creo que están por dictar sentencia en ese juicio. Imagínate, ha pasado tantos años. Pero es un fenómeno diferente, focalizado, específico, que tiene que ver con problemas de narcotráfico. Ahora, el terrorismo, ese terrorismo que está en manos de personas que son psicópatas o sociópatas, que tiene que ver con el tema criminológico, es un fenómeno que tenemos que entender, que tenemos que comprender y que tenemos que darle soluciones a la altura de esas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Impacta en la gobernanza? Por supuesto que impacta en la gobernanza, porque imagínate el tema de frenar el impulso económico, especialmente en esta recta del año. Yo comparo El Salvador. El Salvador, Bukele, con todo lo que ha hecho, se inventaron la quincena 25. La quincena 25 es un apoyo económico en la cuesta de enero que le está dando Bukele a todos los trabajadores del sector privado, porque todo el mundo, las familias se quedan un poquito pues dolidas, digamos, de toda la parte del fin de año para empezar con la carga de escolar y todo el tema. Y nosotros acá pues estamos poniéndole todavía más frenos al desarrollo con estas medidas. ¿Es necesario? Sí. ¿Todos hemos salido a respaldar y a pedir que se decretara el estado de sitio? Sí. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto va a durar? Porque esto al final hace que la economía pues pierda, digamos, ese rumbo que necesita. Y enero es un mes crucial e importante. Pero aparte, Luis, ya solo para acabar este punto, hay una alerta internacional que va a afectar el turismo, que ya hay una alerta para que no viajen a Guatemala. Y eso es preocupante porque estamos a las puertas de la Semana Santa. Ok, vamos a ir a un corte comercial. Estamos con el doctor Benítez, estamos en Factor Seguridad. Gracias. Gracias por estar en Factor Seguridad. Mi nombre es Luis Alberto Lima, estoy con el doctor Arquel Benítez, experto en seguridad, doctor en sociología, en política, en ciencia política y sociología. Estábamos hablando en torno a los modelos que ha implementado, por ejemplo, El Salvador en apoyo a la ciudadanía en este enero que es tan complejo. Estábamos hablando también, digamos, por ejemplo, cómo existió esa camaradería tan fuerte y extraña entre el presidente y el ministro que estaba en control cuando se fugaron estos 20 jóvenes de una cárcel de máxima seguridad, que realmente yo no considero que sean de máxima seguridad. Son muy vulnerables en todo sentido, ¿verdad? Sí. Creo que se gasta más en pintarlas y en ponerlas estéticamente bien, pero digamos lo que significa máxima seguridad o de mediana seguridad está por los suelos. Yo recuerdo la cárcel de Pavón, estaba toda con mallas y todo, pero atrás hubo un deslave, entonces no había malla, y entonces solo pusieron un cordón y decir no se pase ahí porque es área de deslave, ¿verdad? O sea, ¿cuánto reo no se pudo haber ido ahí? Y con eso que no hay censos, no se sabe, ¿verdad vos? Claro. Vos que has estado en diferentes latitudes del mundo y has estado en diferentes áreas,
¿Has conocido algunos otros modelos, por ejemplo, penitenciarios, que pudieran servirnos como referencia para este tema? Porque, digamos, bueno, ahorita hay un estado de sitio, como vos lo decís, que no es nuevo para nosotros. Para los que tenemos cierta edad, pues ya lo vivimos, hablamos del área, en el contexto del conflicto armado interno. Digamos, hubieron estados de sitio focalizados, ¿verdad vos? Que yo siento que eso debe ir debería de ser el área. Pero digamos, el tema de las cárceles, ¿vos cómo has visto otros modelos penitenciarios en otras partes del mundo que pudieran ser similares a esos? ¿O cuáles deberían de ser las modalidades, las medidas, por lo menos las 3 primeras medidas en esos 30 días para retomar un poquito el control? Claro. Bueno, yo podría hacerte referencia a varios modelos que yo pude ver, bueno, y visitar, ¿verdad? Me tocó visitar cárceles en Ecuador, en España, en República Dominicana, y menciono eso porque creo que son los modelos más interesantes. A mí cuando me preguntan qué hay que hacer para mejorar la calidad de las cárceles, la infraestructura, les digo, le sobra al Estado 500 o 700 millones de dólares para empezar. Si los tiene, dele. Y si está convencido de que eso no le va a traer un rédito político. De lo que hemos visto el fin de semana, Luis, yo me quedaría con una frase del ministro actual que me pareció como el germen, tal vez, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en este mes, pero me pareció el germen que podría en algún momento dado generar esa posibilidad de comprender que muchos ministros que han llegado a ese cargo, Luis, también hay que decirlo, llegan con la aspiración de querer ser candidatos a la presidencia. Entonces, ese es un problema estructural, porque entonces lo que menos les interesa es andar arrastrando el lastre del sistema penitenciario. Cuanto más lejos del sistema penitenciario, para ellos mejor. No se quieren ensuciar con ese tema. Entonces, el ministro lo dijo, el ministro Villegas lo dijo, miren, yo tengo claro de que este es un tema que nadie le ha querido entrar de fondo. Bueno, él está ahí ahorita en la cara de esta situación porque acaba de tomar posesión realmente, ¿verdad? Pero yo creo que esa es una base importante. El modelo penitenciario, vos podés imitar las cárceles, ese modelo que hizo Rafael Correa en Ecuador, que fueron $500,000 que le metió. Puedes traer el modelo español, que también es bueno, pero ¿qué pasa? El modelo español tienen cárceles de primera generación y luego cuando hay una alerta mínima de cualquier cuestión, te levanta un helicóptero en la noche y te empiezan con rayos infrarrojos. Yo viví en Madrid 4 años y en las noches escuchabas voz el helicóptero, ¿verdad? Y sabías que estaban haciendo reconocimientos o que probablemente había una alerta que la ciudadanía no sabía. Entonces, ¿qué modelo? El modelo penitenciario no puede estar, no es una isla lejana a el sistema judicial. Correcto. Porque el problema es que el sistema judicial hoy lo que vemos es de que tiene unas puertas giratorias. Vos agarrás de estos muchachitos de 19 años, 20 años, ya llevan 15 ingresos a la cárcel, pero han estado un día, 2 días, una mañana, entonces se les da falta de mérito y otra vez para afuera. O sea, esa situación, esas puertas giratorias, se entiende que no debe estar aislado un sistema del otro. A mí me gusta mucho el modelo de República Dominicana, es un modelo desde el punto de vista de la gestión penitenciaria que tiene algunos adelantos importantes, pero yo creo que al final hay que hacer un modelo adaptado al país. Hoy estamos obligados prácticamente a adaptarnos a un fenómeno que ya existía. Algunas gentes se rehúsan, y escuchábamos a una diputada que realmente anda más perdida que el hijo de la Llorona, diciendo de que ella cree que todavía no son terroristas. Me regreso otra vez a los ataques del 11 de septiembre. Ahí fueron más o menos 3,000 fallecidos, más los que Osama Bin Laden después terminó de ajustar en otras embajadas, en otros lados, fueron como 4,000 los que él se le atribuyen. Luis, aquí estamos hablando que en 20 años de pandillas, aquí ha habido fenómenos, primero asesinato, sicariato, descuartizamiento, violación, sustracción, robo de propiedades o despojo de propiedades. Ha habido una emigración forzada a Estados Unidos de muchos lugares que la gente se tiene que ir. Yo calculo, no hemos hecho unas cuentas serias, pues, pero más de 100,000 afectados por el problema de las pandillas hay, infundidos por el problema del terror. Entonces, yo creo que hay que entender este fenómeno, que es un fenómeno nuevo desde el punto de vista legislativo y requiere de tomar acciones en concordancia con este tipo de situación de flagelo que hoy estamos viviendo. Para terminar muy rápido, decirte, no veo mal que haya un diputado que ya presentó una iniciativa para crear
el sistema penitenciario. Y fíjate que lo veo bien por una sencilla razón. Siempre he pensado que la inversión en la infraestructura penitenciaria sí tiene que tener el respaldo político del Congreso. Sí es necesario, porque los montos son muy elevados. Hay que compartir responsabilidades ya dentro del Estado y yo sí he hecho en falta por los líos que hay, ¿verdad? Esos roces que hay entre Fiscalía y Ejecutivo. Yo he hecho en falta que hoy debería estar instalada una mesa permanente de Estado, en donde esté el Consejo Nacional de Seguridad, donde esté el fiscal general, donde esté el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero qué tenemos en la Corte Suprema de Justicia? Ni siquiera se pueden poner de acuerdo para elegir a su presidente. Entonces, esa falta de ingobernabilidad ya viene dada. No es que esto haya generado un problema de falta de legitimidad y de vacíos de poder institucionales. Esto ya viene dado al día de hoy y estamos en una situación complicada para enfrentarlo. Entonces yo creo que esta iniciativa de ley es crucial, es fundamental, porque sí el Congreso tiene que asumir la responsabilidad, no de ampliaciones presupuestarias, porque pisto hay un montón. Lo que tiene que hacer es ordenar readecuaciones presupuestarias, creo que en ese sentido va la iniciativa de ley, y el Congreso se tiene que mojar, ¿verdad? O sea, tienen ellos que ponerse la camisola, ¿verdad? Hay algunos temas ahorita que obviamente distraen la atención, como la instalación misma hoy de la Comisión de Postulación para Magistrados del TSE, que va a ser en el seno del Congreso, pero este tipo de situaciones de capital importancia no deben de distraer lo que hoy tiene al pueblo realmente amedrentado. No es cierto que nosotros como Estado tengamos de rodillas. Ellos nos pusieron de rodillas a nosotros. En 2 días. En 2 días, lamentablemente. Entonces, sí tenemos, y de aquí es un mensaje claro también al señor presidente. Aquí el hecho de que uno aporte ideas no es que uno esté en contra de él. Al contrario, yo he sido muy abierto en decirlo. Si al presidente le va bien, a todos nos va bien. Si a él le va mal, a todos nos va mal. Correcto. Hay que respaldarlo. Muchos pedimos al Congreso que se aprobara ese estado porque hay que respaldar al presidente en este momento. Ahora, de aquí en adelante tiene 30 días para dar resultados. Sí, no, totalmente. No, y fíjate que hablando sobre el tema de los modelos de cárceles, en algún momento recibí un curso de sistemas penitenciarios comparados, así se llama el curso, y por ejemplo explicaba que uno de los grandes errores de los sistemas penitenciarios o de los ejecutivos que tienen en control a las cárceles es el tema de darles cárceles específicas a ciertos grupos. Por ejemplo, vos que estuviste en España, no me dejarás mentir, habían cárceles para los etarras, claro, pabellones completos para ellos, y ellos desde ahí se iban operando. ¿Ya? Pero también ahí les dieron hasta curules en el Congreso. Imagínate. Esa es la primera. Vámonos a Colombia. Ahí habían penales y pabellones para los paramilitares, para las FARC, que también recibieron curules en las famosas amnistías. Es correcto. En los 80s y 90s, cartel de Medellín, cartel de Cali con penales propios. Solo ahí ya te ves 4. Claro. Y aquí en Guatemala volvimos a lo mismo. Quiero ver, sector 11, Fraijanes 2 y lo que era el Infiernito, que ahora es Renovación 1, eso era tradicionalmente para el barrio 18. Y en el área de la MS era Chimaltenango, era el Boquerón y unos sectores de Pavoncito ahora. Entonces, ese es el gran problema, porque aglutinas a todos, ¿ya? Y entonces ya todos como planifican como que mejor, ¿verdad? Y encima de todo, la infraestructura está deficiente, el guardia está mal comido, mal dormido, mal capacitado, mal alimentado, ¿qué puedes esperar, verdad? Más de todo la amenaza, ¿no? O sea, no hay un poder coercitivo, o sea, real, que diga, bueno, muchachos, ustedes están presos, están bajo nuestra administración y van a hacer lo que nosotros digamos. O sea, eso no ha existido aquí, o sea, seamos claros. Otro de los temas que vos mencionaste, por ejemplo, lo de Homeland, ¿no? Digamos, lo del 11 de septiembre, activó grandes protocolos de seguridad para Estados Unidos. Ya generó una coordinación que aquí en Guatemala no existe, con lo que vos estabas hablando. El Consejo Nacional de Seguridad pareciera que está dormido. Jiménez, que tiene 2 órdenes de captura y está prófugo, el doctor era Jiménez, ¿qué? No recuerdo el nombre. Francisco Jiménez. Él tuvo hasta la gracia de salirse de la instancia de coordinación del sector justicia. Hay una instancia que está establecida por los acuerdos de paz. Coordinadora para la modernización del sector justicia. Tuvo la gracia o la desgracia de salirse de ahí
por el pleito en que hay entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Imagínate, puso en riesgo poder haber hecho estrategias en conjunto todos por el capricho del presidente. Porque realmente es un capricho, ya son 2 años. ¿Por qué quiere violentar el espacio de la otra señora? O sea, ya el MP ya está la comisión, ya se va a armar la comisión, ya va a terminar su periodo, ya no más. Ya no puedes seguir políticamente usando esa carta para defenderte y victimizarte, ¿verdad? Claro. Bueno, tenemos 3 minutos para seguir para el otro corte comercial. Vamos a pasarnos, porque le abordamos un buen tiempo al tema del sistema penitenciario. El ataque a la Policía Nacional Civil. A mí realmente me da pena cuando yo veo, por ejemplo, que en el presupuesto de la Policía Nacional Civil hay 90 millones destinados a la formación y capacitación en las 4 escuelas que ellos tienen. Pero también vemos que, por ejemplo, a nivel de infraestructura, estaciones, subestaciones, a nivel departamental, municipal y local, son condiciones infrahumanas, diría yo. Así es. Colchones con piojos, los baños, los carros con cuota de gasolina medida, el alcance no es global. Sí. No es un alcance territorial amplio. ¿Qué revela este ataque a la policía sobre las capacidades de la misma y cómo las estructuras criminales pareciera que tienen más control territorial ellos que la autoridad? Y fíjate que vos tocaste un tema crucial. Este ataque fue un ataque, a mí me sorprendió que la capacidad de inmediatez para ir a atacar puntos neurálgicos. Y vos mencionaste el tema de Chimaltenango. Chimaltenango es un departamento que se le desgració la vida a la gente que vive ahí cuando pasaron la cárcel. Sí. Ahí se desgració la vida, la gente tuvo que salirse de ahí. Hay un inframundo de economía criminal alrededor de donde está la cárcel, ¿verdad? La gente se ha ido de las casas, bueno, eso es un desastre. Pero si te das cuenta, hubo 5 pandilleros a los que los capturaron en la Alameda del Calvario. Desde el punto de vista geográfico, esa alameda está más o menos a menos de 1 kilómetro de la comisaría 74. Y a la vuelta está el juzgado de primera instancia penal, que tiene que ver con todos los procesos que se llevan a cabo en Chimaltenango, porque es un juzgado que de alguna manera cubre en forma regional. Entonces, estratégicamente ellos están articulados, saben dónde pueden golpear. Entonces, ahí viene el tema de cómo está nuestra infraestructura policial, patética, el 90%. La policía no tiene sedes, todos son arrendamientos. Sí. Y entonces eso te da una falsa sensación, digamos, de seguridad, de institucionalidad, que está afectando mucho realmente. Y yo lamento mucho el tema de los policías. De verdad, yo sí lo padecí, sí, vivimos con mi familia, siempre tenemos alguna cercanía que uno deja amigos, y la verdad es que vivimos con mucho dolor, y nuestra solidaridad, por supuesto, con las familias por este tan lamentable suceso ahora. Sí, no, definitivamente es una pena. Hoy que estamos grabando este programa, digamos, van 2 días de estado de excepción y ya hubo otro muerto. Pero bueno, vamos a ir a otro corte comercial y continuamos con el doctor Benítez. ¿Cómo las analizas? Gracias, Guatemala. Continuamos con Factor Seguridad con el doctor Benítez. Ha sido una conversación bien interesante porque ha sido una persona que ha estado en el campo de acción, ha estado en posiciones de toma de decisiones y conoce la realidad. No ha sido una persona que ha estado desde un escritorio haciendo informes o escribiendo columnas bonitas, sino que ha estado en el campo, que eso es lo que realmente se necesita. Lo hablábamos ahorita en el corte, necesitamos realmente un estadista, y si alguien se va a meter a gobernación, tiene que ser alguien que sepa de seguridad pública, que sepa de inteligencia, que tenga capacidad de estrategia y de innovación, porque el crimen organizado, definitivamente, él no descansa, él no duerme, y entonces el Estado tampoco lo debe hacer, tiene que estar al mismo nivel o más adelante. Por eso hablábamos al inicio, no ser reactivos, sino ser preventivos y sistémicos. Fíjate que, por ejemplo, la semana pasada hicimos un análisis sobre el informe presidencial. 133 hojas de puras casacas, porque no le puedo poner de otra forma. Y cabal, yo leí la parte donde hablaba, tenemos controladas a las maras y las pandillas y tenemos el control territorial. Lo puso en el informe, en el área de seguridad.
Y el fin de semana fue lo primero que pasó. 3 motines simultáneos. Después el ataque a nuestros agentes de la policía, que quedaron mujeres con hijos en orfandad, hombres que eran cabezas de familia muertos, y bueno. Hoy, creo que hoy o fue ayer, el director de la policía dijo, nosotros ya teníamos previsto que esto iba a pasar. Pero entonces digo yo, pero entonces si eso no lo hace la inteligencia, pues, ¿ya? Yo siento que aquí desde el 2000, desde el 2000 diría yo, con la entrada de Edgar Gutiérrez a los sistemas de inteligencia civil, que ahora es el flamante embajador de Guatemala en México, desarticuló tanto la inteligencia militar, la policial y la civil. La civil la hizo a su modo, como para orejear, le vamos a poner a sus opositores ideológicos. Entonces, digamos, los sistemas de inteligencia sirven para esto, hacer el ciclo de inteligencia y poderte dar escenarios, o por lo menos hacer análisis prospectivo. ¿Qué te va a pasar si te vas por este camino lleno de fuego? Seguramente vas a salir quemado o muerto. Entonces, digamos, si ellos sabían que podía pasar, ¿por qué no fueron preventivos? ¿Por qué no metieron al ejército antes, o las fuerzas especiales de la fuerza élite del sistema penitenciario, o la misma policía, ¿verdad vos? Entonces, digamos, hablemos de esto. ¿Qué papel juega la inteligencia y la coordinación interinstitucional para prevenir este tipo de ataques? Porque mira, agarraron a estos cuates ahí, a estos como sicarios, y dijeron andábamos mandando puercos, ¿no? Estábamos matando puercos. Dice uno, ¿qué onda? Sí. O sea, también me recordó algunas áreas, por ejemplo, en los tiempos de los 80s y 90s en Los Ángeles, aquellas pistolas, las 5.57 que les llaman los matapolicías, o sea, porque pasaban los chalecos de ellos. Y esto fue una cosa no orgánica, sino es estructurada. Sí. Pero vamos al tema de inteligencia policial, por ejemplo, y la coordinación. ¿Qué pensás, digamos, sobre este papel de estas dos cosas? Sí, mira, es fundamental. Realmente hoy el crimen no puede combatirse sin la producción de inteligencia, pero vos podés producir inteligencia con un buen método, con un método regular. El problema es qué hace el tomador de decisión con esa información. Claro. Ese es el punto clave. El tomador de decisión tiene que ser una persona que conozca el funcionamiento del Estado, que conozca el fenómeno criminal y que conozca las herramientas principales de política criminal para poder enfrentar el fenómeno. Entonces, hablamos acá de 3 niveles de inteligencia, o 3 tipos de inteligencia. Ahora la inteligencia civil, la inteligencia militar, la inteligencia estratégica del Estado, que tiene una relación con las otras 2, que hay gente válida, independientemente que han habido etapas de desarticulación, de que se recompone otra vez el sistema de inteligencia, pero hay gente capacitada que está ahí. El tema es a dónde está llegando esa información y qué se está haciendo con ella. Ese es un tema crucial. Estos hechos se pudieron evitar. Yo creo que en un 95% se hubieran podido evitar. En el tema terrorista siempre hay una parte, ¿verdad?, que está que fallan los sistemas. Ahí, ¿no? Exactamente, siempre hay una parte que puede fallar, pero creo yo que en un 95% con la información policial. Y dejar la información policial, Luis, digamos, yo siento que acá en los mecanismos de disuasión, el haber sacado las patrullas, o sea, no tenés que decirle, la fuga de información también es, nosotros que hemos estado ahí sabemos cómo es. Es decir, bueno, señores, el día de mañana instrucción, a tal hora quiero a todas las patrullas en tales puntos estratégicos con las sirenas, el ejército sale también. Eso hubiera hecho que los ataques, esa respuesta hubiera sido más complicada, se les hubiera puesto palos en las ruedas a los terroristas, a los pandilleros para poder ejecutar este tipo de situaciones. Entonces, creo que, pero cuando vos preguntás, bueno, ¿y las patrullas dónde están? ¿Verdad? El problema es que la mayoría de patrullas están tiradas, no tienen repuestos, no hay gasolina. Entonces, toda esta parte estratégica está bastante descuidada, bastante dejada, y eso hace que cueste, digamos, de alguna forma el poder generar medidas anticipatorias a este tipo de situaciones, ¿verdad? Al final el sistema reaccionó, pero reaccionó ya cuando se habían dado los atentados más agresivos, ¿verdad? Se logró frenar uno en Alta Verapaz, bueno, se han de haber logrado frenar algunos que seguramente no sabemos, que quedó ya a manos del sistema de inteligencia,
pero de los que pudimos saber, porque hubieron operativos en donde se capturaron a las personas previo a cometer hechos delictivos, sabemos que se lograron frenar algunos. Ahí se reactivó el sistema de inteligencia. Es bueno saber y decirle a la población que sí están esos sistemas. El tema es qué estamos haciendo con esa información, que es información valiosa, que también la tenés que saber interpretar y poder generar esas coordinaciones inmediatas. Y yo aquí pongo un ejemplo muy rápidamente, Luis. Cuando yo estuve en gobierno, había una animadversión ideológica, y lo quiero traer a colación porque me parece un dato importante, entre Claudia Paz y Otto Pérez Molina. Porque lógicamente, bueno, solo los nombres ya te dice que había una cuestión ideológica. ¿De qué bando era quién? Cada quien. Claro, pero yo recuerdo que en aquel momento pues empezó aquel clima, aquella sensación a decir, mire, Claudia siente que como que la va a ir a quitar a usted, ¿verdad? Y le va a interrumpir su periodo constitucional. Sin embargo, vimos dos personas, y yo lo digo aquí abiertamente, que es algo que nunca lo había dicho, aquí estamos en la primicia. Pavel Centeno, que en paz descanse, era muy amigo, creo que compañero de infancia, no me quiero equivocar, pero creo que era muy amigo de Claudia, que la conocía y sabía una faceta técnica que ella tenía, ¿verdad? Como abogada, como jurista, y yo la conocía también porque había sido mi profesora en la maestría en Derecho Penal. A mí me parecía que era una persona bien intencionada y con una capacidad académica importante. Entonces le sugerimos al presidente, mire, si usted no la va a destituir, nuestra sugerencia es, como presidente electo, vaya, la salude y le pregunte si le parece bien dar una conferencia de prensa donde usted va a comprometerse que no la va a destituir. Que deje terminar su periodo constitucional. Y eso se hizo, y ahí está la conferencia pública, estuvo la prensa, por supuesto. ¿Y qué fue lo que se generó ahí, Luis? Se tendió un puente. ¿Por qué? ¿Y por qué me refiero a este punto? Porque en seguridad, y vos lo sabes bien, sos un estudioso del tema de la seguridad, la confianza no se decreta, se construye. Y la confianza es fundamental en todos los procedimientos estratégicos macro y operativos fundamentalmente, porque aquí hablamos de la coordinación entre las grandes cabezas, pero si operativamente mandamos un mensaje distorsionado, los fiscales y los policías y los investigadores, y ya todo el mundo se empieza a ver con ojos así como de, ¿verdad? Todos a guardar su espacio. Exactamente, entonces romper con esos esquemas de feudos, de el no compartir información es crucial, y al final se pone en riesgo la vida de todos, porque en la medida que hay confianza entre ellos se pueden agilizar los procesos y se mejora en la protección ciudadana. Sí, no, definitivamente. Fíjate que yo vi un documental rápidamente para continuar con la siguiente pregunta, que el tiempo va volando. ¿Cómo falló la inteligencia en el tema del 11 de septiembre? Fíjate. Digamos, cómo la falta de coordinación entre Homeland, entre el FBI, entre la CIA y finalmente la inteligencia militar, que pudo haber derribado esos aviones antes de que cayeran en las torres, falló por minutos, pero esos minutos costaron la vida de los 3.000 que estaban en las torres, más los de los aviones. Hasta el Pentágono recibió su toque, ¿vos? O sea, pero fue esa falta de coordinación, por ese celo institucional, ¿no? Así es. Eso es lo que vos plasmaste ahorita con ese caso específico de Claudia Paz y el general Otto Pérez en su tiempo de gestión. Digamos, cuando se está haciendo gestión pública es para todos, no se puede ser selectivo, ¿verdad? Sí. O sea, digamos, todos los niveles de la sociedad tienen su riesgo, desde el más pobre hasta el más rico. Entonces, tiene que ser integral el esfuerzo, ¿verdad? Y entonces, cabal los niveles, lo técnico, lo operativo, lo estratégico, tienen que ir como entrelazados. Así es. Vos que sos un jurista ya de varios años, que has estado, como vuelvo a repetir, en diferentes fases, ¿cómo evalúas vos el costo-beneficio de este estado de sitio de 30 días? Aquí en Guatemala definitivamente estamos polarizados y hay mucha desinformación. La ciudadanía digital en la que estamos ahorita metidos nos hace caer en errores muchas veces de la información. Entonces vos, que sos un jurista y que estás pendiente pues, de todos estos temas, porque obviamente uno brinca y dice, bueno, va a estado de excepción, bueno, va la policía, el ejército, sea que vamos a aportar armas o no, se han generado tantas cosas. ¿Cuál es el costo-beneficio realmente de este estado de sitio? Digamos, ¿lo ves legítimo? ¿Cuál crees que pueda ser en tu análisis como un consultor? ¿Cómo podría ser la percepción ciudadana?
y el resultado final, ¿verdad vos? Que ya Claro. tal vez es una cosa como de un oráculo, ¿verdad vos? Pero, digamos, podemos hacer un análisis prospectivo. Sí. Mira, es complejo porque un mes se pasa muy rápido ahora, Luis. Un mes persiguiendo a esta gente, frenándola, evitándola, es muy complejo. No sé si alcancen un mes, ¿verdad? Esa es una de las preocupaciones que hay en el ambiente. El Salvador se quedó encariñado con el estado de excepción y la Asamblea Legislativa cada mes va renovando el estado de excepción prácticamente en todo el territorio salvadoreño. Yo creo que acá, aparte que la ley sí le exige al Ejecutivo presentarle un informe al Congreso de los avances de cómo va evolucionando. Yo creo que si el Ejecutivo hace bien las tareas, yo esperaría, y sé que es mucho trabajo, pero se tiene que hacer, yo esperaría que el Ejecutivo pudiera, al término de esto, poder presentar las bases de licitación de la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Se dice rápido, pero es complejo, y sí hay gente capaz que la puede hacer, digamos, en los temas de planificación y demás. El poder decir, señores, tenemos controlado hasta cierto punto la criminalidad, está neutralizada la estructura, se han evitado en un 99% los ataques a población civil y también Policía Nacional Civil. Va a ser de números. Yo creo que al final de estos 30 días el presidente, el Ejecutivo tiene que presentar datos ciertos en función de, porque si no se presenta unos ciertos resultados y el presidente quisiera tal vez establecer estados de sitio focalizados, va a ser difícil que el Congreso se los apruebe si no hay unos resultados. No hay buenos indicadores, ¿verdad? Si no hay buenos indicadores de gestión de la crisis, va a ser muy difícil y probablemente sí los necesitemos más de un mes. Es que lo que pasó es grave. O sea, yo hablaba con algunas personas y lamentablemente, Luis, yo creo que en Guatemala se ha perdido un poco la capacidad de asombro, y vemos el tema de los muertos está ya hemos vuelto muy fríos, decís vos. Muy fríos, y entonces no entendemos estos tiempos también políticos que se requieren. Yo veo es necesario, sí. Creo yo que hay que quedarnos con algunos estados de sitio focalizados en algunos departamentos, pero sí se necesitan algunos resultados. La baja obligada de la incidencia criminal acumulada, eso es no negociable. Tiene que haber y tiene que bajar la tasa. Estamos en un 17, tengo mis dudas que sea 17 la tasa de homicidios, pero tiene que enseñarse cifras, tiene que ser muy abierto el presidente y el ministro de la policía para darnos datos. Necesitamos datos los guatemaltecos. Un poco de transparencia en decir los resultados que hay, ¿verdad vos? Exactamente. Si por buenos o malos que sean, Luis, porque si algo dijo Jiménez en algún momento, dijo, señores, hay un repunte de homicidios. Y todo el mundo salimos pues a reconocer que había alguien que lo reconocía. Hacíamos rato que no veíamos ministros que lo dijeran. Esa parte a mí me pareció buena. O sea, por buenos o por malos, y hasta aquí, el señor ahí está como presidente y le quedan 2 años. Y tiene que hacer ganas y nosotros apoyar en lo que nos toque apoyar, pero necesitamos toda la información, no para atacar, ni para destruir, sino para construir, si él se deja y si quiere, junto con él, apoyarlo para la gobernanza, porque al final la gobernanza, en ese modelo de gobernanza que hoy conocemos como un concepto moderno, estamos todos metidos. Sí. Bueno, mi doctor, hemos llegado al final del episodio. Te agradezco tu tiempo y tu Gracias, igualmente. Esto fue Factor Seguridad. Buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.